Soy una mujer de 24 años del norte de Arizona. Esto ocurrió hace un par de años. En ese momento, vivía en una pequeña furgoneta camper viajando por la costa oeste. Hay muchos estilos de vida distintos para la gente que vive en estas furgonetas o casas rodantes. Siempre trataba de evitar las grandes ciudades y prefería acampar en pequeños pueblos entre un destino y otro. Pero, en general, me gustaba más acampar en zonas rurales y apartadas. Estar en medio del bosque, sin nadie más alrededor, era donde me sentía más cómoda y donde realmente disfrutaba del estilo de vida de viajar. Creo que en parte era porque era más seguro estar sola en el bosque que haciendo camping furtivo en un estacionamiento en medio de una ciudad. No me malinterpretes, aún puede dar miedo por las noches, pero sabía que era más seguro así, sin nadie alrededor. Esa semana, estaba viajando lentamente entre dos grandes ciudades en el estado de Washington. Iba tomándome mi tiempo, usando caminos secundarios y quedándome varios días en cada sitio donde acampaba. Ese día, me desvié del camino principal y entré por un pequeño sendero de tierra que se adentraba en el bosque. Había algunos espacios para estacionar a los lados del sendero, pero ninguno estaba ocupado y parecía que hacía mucho que nadie pasaba por allí. Así que seguí avanzando, con la esperanza de encontrar un lugar más grande y bonito al final. Finalmente, llegué a un gran claro rodeado de árboles. No era especialmente pintoresco, pero era espacioso, aislado y tranquilo, y hasta tenía un círculo de piedras en el centro para hacer una fogata. Nivelé mi furgoneta y aparqué. Como era primavera, llovía casi todos los días allí en Washington, así que no había mucho para hacer afuera. Abrí la puerta lateral de la furgoneta para que entrara un poco de aire fresco mientras cocinaba algo en mi estufa de propano. Era alrededor del atardecer, así que todavía tenía varias horas antes de irme a dormir. En los siguientes 30 minutos, el sol desapareció completamente y la lluvia comenzó a intensificarse. Cerré la puerta para evitar que entrara el agua, y en su lugar, dejé entreabierta una de las pequeñas ventanas cerca de la parte trasera de la furgoneta. Me senté en la cama y comencé a ver una serie en mi laptop. Sin embargo, a mitad del episodio, noté un reflejo en la pantalla. Era una luz que venía de la ventana abierta detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, la luz desapareció, no es que se alejara, se apagó, como si alguien la hubiera apagado de golpe. Me di vuelta para mirar por la ventana, pero no vi nada. Estaba muy oscuro y seguía lloviendo intensamente. No tenía forma de saber de qué distancia venía la luz ni qué era. Al estar en un sendero con otros espacios para acampar, asumí que tal vez era otro campista. Tal vez sus faros alcanzaron a iluminar mi ventana entre los árboles antes de apagar su vehículo. El único problema era que la luz no venía del camino por donde había llegado. Detrás de mi ventana solo había árboles. Quizá había otro sendero que no había visto. De cualquier forma, no había mucho que pudiera investigar, así que volví a ver mi serie. De vez en cuando echaba un vistazo a las ventanas o creía escuchar ruidos afuera, pero con la lluvia golpeando el techo de metal, era difícil saber si realmente había algo más. Cada vez que miraba, no veía nada. No me preocupé demasiado. Creo que eran alrededor de las 10 u 11 de la noche cuando decidí irme a dormir. Apagué todo dentro de la furgoneta, cerré las ventanas y bajé las persianas. Estaba completamente oscuro adentro. Me metí bajo las cobijas e intenté dormir. Normalmente no tenía problemas para dormir, pero esa noche simplemente no podía. Y para empeorar las cosas, la lluvia se intensificó y comenzaron los truenos. El ruido era tan fuerte que hacía casi imposible siquiera intentar descansar. Unas 2 horas después, en medio de toda esa lluvia y truenos, juro que escuché algo moverse afuera. Fue lo suficientemente fuerte como para saber que no me lo imaginé, sonaba como alguien, o algo, corriendo y pisando ramas secas cerca de la furgoneta. Tan pronto como lo oí, me quedé en silencio. Miré por la ventana, pero afuera no podía ver ni siquiera el suelo de lo oscuro que estaba. Cuanto más miraba hacia esa negrura, más sentía que algo, o alguien, me estaba mirando a mí también. Volví a bajar la cubierta de la ventana. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero solo un minuto después, escuché una voz. Era una voz masculina, hablando en un susurro fuerte, como si estuviera hablándole a otra persona. Me quedé inmóvil,
demasiado asustada como para volver a mirar por las ventanas. Sabía que si no me habían visto ya, seguro lo harían si movía algo. Pero probablemente ya sabían que alguien estaba dentro, lo cual hacía todo aún más terrorífico. Pasaron 2 o 3 minutos en los que no oí nada excepto la lluvia y los truenos. Hasta que, de repente, algo golpeó la puerta lateral de la furgoneta. Primero fue un leve crujido, como si alguien se apoyara en el plástico de la puerta, y luego, unos golpes secos. Unos segundos después, volvieron a golpear. Aunque seguramente sabían que había alguien dentro, yo estaba demasiado asustada como para responder. Quizá pensaban que podía haber más de una persona dentro, o que podía ser un hombre, así que me pareció más seguro no decir nada. Pasaron unos 5 minutos muy angustiosos en los que el golpeteo seguía, cada pocos segundos. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Departamento del sheriff, abra la puerta. No les creí ni por un segundo. Si realmente fueran agentes, ¿por qué no habrían dicho eso desde el principio? Continuaron tocando e inventando diferentes frases para convencerme de que abriera. Era demasiado obvio que no eran policías. Levanté lentamente la cubierta de la ventana y miré afuera. Lo único que vi fue una figura oscura moviéndose cerca de la puerta. Por su silueta, parecía que no llevaba ningún tipo de uniforme o equipo de policía. Sabía que esto iba a acabar muy mal. Debatí en mi cabeza durante unos 30 segundos qué hacer, mientras los golpes se volvían cada vez más impacientes, hasta que decidí arriesgarme. Me lancé al asiento del conductor y encendí el motor. Tan pronto como lo hice, escuché 2 pares de pasos corriendo hacia la furgoneta. Arranqué de inmediato. Vi una figura aparecer junto a mi ventana mientras aceleraba, pero gracias a Dios la furgoneta no se atascó y pude salir rápidamente al sendero. Mientras conducía de regreso a la carretera, no vi ningún otro vehículo en todo el camino, lo que hace que todo esto sea aún más perturbador. Hice un reporte con la policía del condado, quienes, como era de esperarse, me confirmaron que no había ningún oficial en esa área esa noche. Pero nunca recibí un seguimiento sobre el caso. Las cosas podrían haber salido muy mal aquella noche. Desde entonces no he tenido otro incidente, pero nunca olvidaré el miedo que sentí.